¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana, una mañana hermosa en materia climática en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos con Caro Ramos. Hola, Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Muy bien, bueno. A ver, con un tema que es como central y muy importante, tiene que ver con lo que pasaba al comienzo de esta semana cuando estaba la posibilidad que el Ejecutivo presentara un nuevo DNU por la cuestión previsional. Sí. En ese momento yo pregunté por acá, me dijeron, no, vas a ver que no hay DNU, si se van a poner a discutir esto, ya está conformada la comisión, ya se sabe quién la preside, no va a haber un DNU en materia previsional. Está bien, acaté, me parecía lógico. Ahora, otra vez se insiste con esta posibilidad por parte del Ejecutivo, ante un escenario que podía ser complicado, porque se podía discutir y votar una ley muy complicada para el gobierno, y aparece una segunda instancia motorizada por algunos diputados, algunos con mandato presente, otros con mandato concluido, que dicen que muchos diputados no quieren este DNU y que a lo mejor aceleran el tratamiento del DNU grande en la Cámara de Diputados. Wow, cuánto para decir al respecto, ¿no? Exacto, pero Ramos trabaja mucho, así que sí. Bueno, somos todo oídos, Ramos. Bueno, a ver, muchas cuestiones. El tema del DNU había sido desmentido por el propio Milei y por el vocero presidencial Manuel Adorni. Ellos habían dicho que no estaba esa posibilidad. La del DNU para la cuestión previsional. Exactamente. Después, en las reuniones que hubo en Casa Rosada con el ministro Francos, que recordemos recibió a la UCR, al PRO y Hacemos Coalición Federal, los diputados se fueron con la sensación de que era una posibilidad firmar ese DNU, que no era algo descabellado, que el gobierno podía avanzar en ese sentido. Ayer, como bien dijiste, se reunió la Comisión de Previsión y Seguridad Social, planteó un cronograma de trabajo y por la tarde-noche casi se conoce a través de los medios, porque todavía no está publicado en el boletín oficial este decreto, que el gobierno avanzaría por DNU con el cambio de la fórmula jubilatoria, tomando la inflación de febrero y compensando en parte, no todo, la inflación de enero con una adicional, que se dice entre el 12 y el 14%, hay que ver cómo queda redactado en el decreto. ¿Cómo reaccionó la oposición? Hubo diferentes reacciones. En el PRO, obviamente, celebraron la decisión, es un bloque aliado. La UCR también destacaron que era un tema a avanzar de manera urgente, sin embargo... ¿Hubo algún texto de Rodrigo de Loredo, me Hubo parece? Un comunicado de los diputados, exactamente, donde celebran de algún modo que se avance rápidamente, pero aclaran que hay que trabajar sobre el tema de la compensación que explicaba anteriormente. Y en Hacemos Coalición Federal hay diferentes visiones porque sabemos que es un bloque diverso, pero hay bastante molestia, Pato. Porque, perdóname, en Hacemos está la coalición cívica y diputados de la coalición como Juan Pablo López y como, por ejemplo, Maximiliano Ferraro y otros han sido muy específicos en el tema de que se trate la cuestión de los jubilados, que son los que más se están perdiendo. Bien. Sí, la coalición cívica también celebrando que el gobierno, digamos, tome nota del tema, pero también insisten en que hay que seguir trabajándolo. En otros sectores de Hacemos también sostienen que es el Congreso el que tiene que avanzar y por eso la información que yo tengo es que la comisión va a seguir trabajando, que va a respetar el cronograma que hablaron en el día de ayer para ver si puede haber una solución que tenga fuerza de ley, ¿no? Así que vamos a ver, la semana que viene, semana corta por Semana Santa, entonces dudo que haya actividad esos días, pero hay diputados que dicen nosotros vamos a avanzar igual. Y perdóname, hago una consulta, porque esto para ponerlo en claro, ¿no? Que es la siguiente cuestión que tiene que ver con el bolsillo del jubilado. Cualquier cosa que pase, incluso el DNU del gobierno, que en ese sentido sería mayor garantía que discutir el proyecto, cualquier aumento o compensación para los jubilados recién se vería en el salario de mayo, no de abril, obviamente, porque abril estamos terminando, quedan 8 días, así que todo esto es para mayo, una cuestión doblemente o triplemente complicada porque venimos con un arrastre de pérdida de poder adquisitivo notable al cual se va a sumar lo de este mes de marzo. Habrá que ver si estamos por debajo de los 2 dígitos, pero si estamos debajo de 10 será 9,
y también el arrastre de la inflación de abril. Exacto. Así que repetimos, si alguien está escuchando esto, suponiendo que el DNU o el proyecto va a entibiar el bolsillo, esto va a ser recién para el 5º mes del año. Exacto. Y bueno, el tema del empalme de la fórmula sigue siendo tema de discusión, porque como bien decís, bueno, la inflación de enero, que fue el 20,6, no se está contemplando de manera total. Y ese fue un poco también el debate que se dio en el día de ayer. Si bien lo que trascendió del DNU es que sí se aplicaría por IPC de manera mensual, que es la posición mayoritaria, pero hay un sector minoritario. Ayer me sorprendió la posición, no me sorprendió, pero fue una voz disonante de la Unión por la Patria, por ejemplo, la de Gisela Marciota, no sé si la has escuchado en el debate, donde ella planteaba, tenemos que seguir con la fórmula vigente y si la inflación se sigue disparando, activar una cláusula gatillo. Porque, ¿qué pasa? Si hay crecimiento, no va a haber reconocimiento en los jubilados. Exactamente. Si hay deflación, digamos, si hay lo contrario, los jubilados recibirían menos aumento. Bueno, una alternativa de las 16 que hay en total, en el día de ayer se expusieron algunas de ellas, pero bueno, todo indica que entonces el Ejecutivo va a firmar el DNU. Parecería que hay como cierta perversidad en el manejo de la cuestión de los jubilados. A ver, cuando pergeñan aquella idea de decir, che, los jubilados van a tener mejores ingresos si la economía crece, sabían que era difícil que la economía creciera. Y ahora que te dicen, che, vamos por la inflación, tienen una estrategia para que la inflación sea mínima. Claro. La verdad. Creer o reventar. Exactamente, es lo que te está pasando. Exacto. Bueno, hablaba recién, Caro, de la posible convocatoria o de que la idea de la Comisión de Previsión que preside la cordobesa Brouwer de Koning, siguiera funcionando con normalidad, más allá de que llegara o no el DNU del Ejecutivo. Brouwer de Koning dice lo siguiente. Gracias a mi bloque por haberme postulado a cumplir este rol de ser presidente de esta Comisión de Previsión Social. Rol que me honra, sobre todo por el tema que trata, que siempre el radicalismo llevó dentro de sus banderas la defensa de los más vulnerables, y esto sin lugar a dudas es un universo o una población que es una de las más vulnerables de nuestro país. Por otro lado, agradecer a todos los miembros de esta comisión por haber apoyado esa moción y bueno, y hoy estar cumpliendo este rol de presidenta de esta comisión. Hoy el sistema previsional argentino tiene una crisis profunda, la seguridad social está en la manda constitucional, nuestro Estado argentino ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos que también contemplan la seguridad social. Y es un sistema o es el principal mecanismo de redistribución de los ingresos que tiene nuestro Estado. Y que presenta una premisa, que es la premisa de la solidaridad. ¿Y esto qué implica? Que más allá de cualquier infortunio o cualquier problemática que pueda tener una persona en su vida, no debe implicar no poder tener una vida digna. Y la verdad que ante el contexto económico y social que atraviesa nuestro país, en donde el 86% de los jubilados y pensionados no logran cubrir su canasta básica, en donde 7 de cada 10 niños son pobres en Argentina, y por otro lado tenemos jubilaciones de privilegio, en donde no solamente está incluida la del presidente y la vicepresidencia, sino que también hay jubilaciones de privilegio en los jueces o en el Servicio Exterior de la Nación, es que es urgente e imperativo que este Congreso se aboque a evitar esas injusticias y a darle un trato responsable, un trato serio y muy profesional a esta temática para evitar que los sectores más vulnerables que hoy están dentro de esa población, los jubilados y pensionados, cobren por debajo de la línea de la pobreza. Por eso hemos convocado hoy a esta reunión de comisión, honrando el compromiso que asumió la Unión Cívica Radical en la presidencia provisoria de Karina Banfi, en donde si bien nos hubiese gustado haber tenido una reunión conjunta, por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que nosotros de manera urgente podamos tratar y de debatir este asunto que es sumamente importante y trascendente para quienes hoy están teniendo una situación muy desventajosa, ya que sus ingresos están siendo muy vapuleados por la inflación.
Por lo tanto, quiero convocarlos e invitarlos a poder trabajar juntos en un marco de solidaridad que sea lo mejor posible, que contemple estas situaciones y sobre todo que logremos generar puntos de encuentro, tanto técnicos como políticos, para dar una respuesta urgente, ya que la sociedad nos la está exigiendo y realmente los jubilados y pensionados así lo necesitan. Bueno, a ver, varias cuestiones en torno a lo que decía la diputada Brouwer de Koning. Primero, un número y después una consideración para evitar falsas expectativas. Dice la diputada Brouwer de Koning, y tiene razón, que el 86% de los jubilados, que son los que cobran la mínima, no alcanzan con ese ingreso a solventar lo que es la canasta familiar. Así que están claramente en situación de pobreza, 86%. Pero vamos a otra consideración que es desde el punto de vista muy valiosa, desde el punto de vista ético y moral, si querés, pero que no va a cambiar este 86%. ¿A qué me refiero? A que ella plantea que van a estudiar, van a poner en consideración, habrá que ver, porque nada se puede legislar con retroactividad, lo que pasa, lo que ella llama con las jubilaciones de privilegio, que tienen que ver básicamente con altas jubilaciones del Ejecutivo y del Poder Judicial, que son millonarias. Hasta donde uno sabe, por más que esto se modifique, que repito, tiene una mirada ética importante y de equidad valiosa, no creo que esto modifique algo en materia del 86% de los jubilados que siguen cobrando haberes de pobreza. Esto es, lo que se pueda modificar y restar de las jubilaciones de privilegio es relativamente muy poco, o sin relativamente, respecto al 86%. No es que porque modifiquemos una cosa va a haber un gran cambio respecto a los que viven en una situación de mucha necesidad. Se va a hacer eso, lo que tiene que ver con la jubilación de privilegio, pero lamentablemente, me parece, el 86% duro no creo que se modifique porque son números que no son compatibles, ¿se entiende? Enseguida estamos con María Cafferata y también con la segunda parte de lo que decía Brouwer de Koning. Pero antes el saludo para ella. ¿Cómo le va? Pato? ¿Todo Muy bien? ¿Eso qué es? ¿Un color rosa viejo? Es que coordinamos ¿Qué es eso? acá nos con llamamos Carito antes y... Sí, para darle un poco de alegría a muy este bien, día muy bien. medio frío. Bueno, títulos, ¿de qué vamos a hablar, Cafferata? Uy, ¿de qué vamos a hablar? Primero de la entrevista que dio ayer Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, marcando algunas diferencias con el propio Javier Milei y lo que fue, que es otro de los temas que vamos a hablar, que es este anuncio que hizo Patricia Bullrich y Luis Petri de avanzar con proyectos para que modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en hechos de inseguridad y también toda esta reforma penal para endurecer las penas para la protesta que ya estaba en la ley bases y que ahora al parecer se viene con más ahínco para discutir. Vos sabés que hace un rato estuve con una compañera tuya, amiga tuya, que estaba muy enojada porque dice, a nosotros Villarruel nos dijo en la jornada del miércoles todo lo que después dijo en televisión, pero en off. Así que la verdad, dice, nos podríamos haber enterado antes o contado nosotros antes de eso. Es la primera vez que Victoria Villarruel da declaraciones públicas. Tiene que ver un poco con los rumores del último par de semanas de la pelea entre ambos dirigentes, fundamentalmente por la caída del DNU. Viste ahí, Pato, que Victoria Villarruel partió diciendo, acá no hay problemas, no tenemos pelea, está todo bien, pero... Pero implicó estar en contra de bajarle las dietas a los senadores, en contra de la idea de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior, en contra ya dijo Bullrich que quiere debatir eso con la vicepresidenta, por eso, lo acaba de decir. También está en contra de la rebelión fiscal. No le gusta el hijo. Y finalmente lo del hijo. Explicó por qué, que tiene que ver con, dice, es mi colaboradora, la hija de José Ignacio Rucci, y por eso mi cuestionamiento al rol del nominado juez federal, que fue enfáticamente defendido, en cambio, por Cunio Libarona en Rosario. Una defensa explícita de Cunio Libarona desde lo humano, lo profesional, una defensa muy notoria.
Así que se verá. Claro, digo, porque después el pliego del hijo, que no le gusta a Villarroel, hay que tratarlo en la Es que ese es Cámara el dato Alta. político. Digo, la Claro. Cámara que conduce Villarroel Claro. tiene que tratar el pliego del hijo y claramente la vicepresidenta dio señales de que no va a mover un dedo para que se apruebe ese pliego, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Silencio absoluto del jefe del PRO, de Macri, ¿no? Y tampoco los macristas, yo no los he visto opinar, ¿no? Sobre el tema ni Lijo ni García Mancilla. Los senadores, el PRO se enteró con Villarroel Claro. y el resto de nosotros Sí. que se iba a presentar estos dos pliegos. No les avisaron ni siquiera ni a sus propios senadores de Libertad Sí. Avanza ni a los senadores del PRO que están actuando en tándem en todas las iniciativas. Entonces están un poco sorprendidos. La postulación del hijo cae más incómoda Sí, tanto totalmente. al PRO como al radicalismo, como a la coalición cívica que ya salió a impugnarlo. Ahí miran con más malos ojos, como lo sostiene sí, la sí. propia Villarroel, la postulación del hijo, a diferencia de la de García Mancilla. Ahora, la postulación del hijo no habla con ellos, es un mensaje al peronismo, que cayó mucho más simpático. Sí, a mí- Y a mí me decían, al hijo dentro de todos los conocemos Claro. y sabemos a quién responde. Y No, que es- totalmente. entonces, ¿quién responde? Que es Ricardo Lorenzetti, que viene dentro de la Corte Suprema en una especie de batallita interna con la mayoría que hoy tienen Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Fue nombrado en tiempos de Néstor Kirchner, el Sí. hijo. Sí, sí. Fue nombrado, pero aparte políticamente Sí, lo claro. sienten más afín y en su propósito de combatir esta mayoría de Rosati y Rosenkrantz siente que podría ser más beneficiado. Entonces, uno para los Claro. propios, García Mancilla, otro para los peronistas en pos de estos 2/3 que son necesarios conseguir. Sí, sí, Ahora, tenés que conseguir convencer a los propios ahora Total. también. A mí, acá digo, y vamos enseguida a Broward de Conin, yo estuve ayer estuve con un cristinista que me decía, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros cuando hablábamos de la postulación del hijo? Ellos convalidando eso, sí. La vacante de Elena Hayton está hace bastantes años. Y ya. digo, y también otra consideración de lo que vos decís de Villarroel, dice, yo sé que hay un margen de gris legal, pero me hubiese gustado que la nominada sea una mujer. Sí, ese es También, el reclamo por el más tema del fuerte, hijo. ¿no? Sí. El tema de que sea una mujer. Y recordemos, como decía María, que se necesitan 2/3, son 48 votos Claro. en caso de que estén todos los senadores presentes. La mayoría más grande que logró el oficialismo en su momento, en diciembre, fue de 39, Claro. contando a radicales, al PRO y a bloques provinciales que ahora, bueno, en la última sesión por el DNU no acompañaron al Sí. gobierno. Entonces, el panorama es más que complicado. Y es cierto que Mauricio Macri pudo nombrar a Rosati y a Rosenkrantz, es cierto, pero salvo esa perla, desde el año 2009, que no se puede nombrar porque no llega al número de 48, ni siquiera el defensor del pueblo. Ni siquiera. Una vez se fue Mondino y nunca más pudieron reemplazarlo. No hay Pasaron procurador 15 tampoco. años. No hay procurador. Exactamente, claro, por la misma cuestión. Rafecas quedó ahí en el, claro, en el Ujú. limbo, exactamente. Bueno, con Rafecas, lo último, Pato, antes de ir Sí, al no. tape, se dio una situación similar a la de ahora con Villarroel y Lijo, porque Cristina tampoco impulsaba No. a Rafecas, ¿recordás? Me acuerdo. Entonces, tampoco avanzó el pliego porque la vicepresidenta de aquel momento estaba en contra también. Entonces, se repiten ciertas situaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos con Broward de Conin, titular de la Comisión de Previsión, y esto a ver cómo conviven reuniones a futuro de la comisión con el muy posible DNU del gobierno mejorando haberes de jubilados. A ver. Hemos elaborado un cronograma tentativo en donde hoy van a exponer los autores de los proyectos como primera medida para que todos tengamos en conocimientos qué es lo que cada uno propone sobre este tema. Vamos a tener reuniones informativas. La idea es que el 4 de abril tengamos una gran reunión informativa, por ende invito a todos los bloques que nos vayan sugiriendo nombres para poder organizar ese proceso y poder tener todas las voces efectivamente, tanto virtual como presencial, dentro de esta comisión. Y la semana posterior a hacer un debate entre todos, sería la semana del 10,
que si podemos lograr llegar a un acuerdo, bienvenido sea, y si no, nos daremos una semana más ya para intentar lograr un resultado. Creo que el tema es urgente, pero para eso también tenemos que tener un debate muy responsable y que no nos apremien los tiempos en este sentido, más allá que elaboremos un cronograma de pocas semanas para intentar resolverlo y llegar a los puntos de vista coincidentes en este tema tan importante que hoy nos toca tratar. Bueno, 11 de la mañana con 20 minutos, la diputada entonces Brouwer de Koning. Ahora lo que no está, porque la verdad que todavía faltan los detalles, es de cómo sería este DNU en materia de porcentajes. Se está hablando de un 12, 13%, tampoco está claro cómo va a ser la diferencia entre la mínima y los que no cobran la mínima. Hace un rato escuchaba a un analista en temas previsionales que dice, mire, no quiero ahondar en las características porque no conozco el DNU, dice, y una cosa cuando hablamos del retraso en los saberes jubilatorios es que sea el aumento sea del 14% y otra cosa es que sea del 10%, dice. Lo que sí está claro es que la verdad los jubilados han perdido mucho y habrá que ver ahora si hay un sendero de equiparación para que en algún momento del año lo que están perdiendo ahora sea proporcionalmente mucho menos. Pero, repito, no están las características, solo se indica que vendría el DNU y que el DNU haría que no se siga debatiendo en sesión el posible aumento jubilatorio. Si hay una cuestión que es rara, en el sentido de que el gobierno, a mí me parece que razonablemente el gobierno también planteaba antes otra cuestión. Decía, primero avancemos con la reforma laboral, a ver si podemos incluir más gente trabajando, a ver si yo tengo más aportantes para saber después los recursos que tengo para el sistema previsional. Eso nada indica que pase. Es cierto, el propio Milei, recuerdo en la entrevista con Spert, una de las tantas que dieron ambos, pero esa que dieron juntos, los dos dijeron que primero tenía que avanzarse con la reforma laboral, exactamente, y después evaluar el tema jubilatorio, claramente por la cantidad de trabajadores en negro que no llega a sostener la caja para financiar las jubilaciones, ¿no? Entonces, es raro también. Bueno, lo que pasa es que, digo, me parece que el gobierno razonablemente dice, si yo no me apuro, el gobierno me parece que ha aprendido a mirar finamente lo que pasa en la Cámara. Si yo no me apuro con este DNU, bueno, me pueden pedir una sesión especial y juntar 129 diputados y aprobar el proyecto. Una cosa no quita la otra. ¿En qué aspecto? Que pueden seguir avanzando igual con la ley independientemente del DNU. Al menos, claro, como te decía al principio, ¿no? Que la intención era seguir trabajándolo, quizás para corregir aspectos del Sí, pero pregunto, decreto. Me parece que si no hay DNU, si no hay DNU, hay más argumentos para algunos radicales y algunos hacemos sentarlo. Decir, no pueden seguir esperando los jubilados. Por supuesto. En cambio, si vos tenés el DNU, aquel grupo más gris puede decir, bueno, ya está el aumento, sigamos esperando y no compliquemos más al gobierno. Ahí me parece. creo que hay en pos de una sensibilidad social del gobierno de también apoderarse de una bandera que estaba haciendo de la oposición, que eran los únicos que estaban hablando de los jubilados, y de un reconocimiento de la situación de una pérdida de más del 30% de poder adquisitivo del sector más vulnerable de la sociedad. Decirle, estamos trabajando con ustedes, no nos olvidamos, imagínense lo mucho que estamos con ustedes, que sacamos un DNU para recomponer sus ingresos y mientras tanto se aprovecha que sea una fórmula que cierre con el Excel del ministro de Economía, Luis Caputo, que ese es el problema, y porque claramente las negociaciones con la oposición, radicales o Hacemos Coalición Federal, no estaban llevando a buen puerto. No estaban acordando sobre el porcentaje de la compensación, no estaba habiendo acuerdo tampoco sobre a partir de qué momento se empezaba a aplicar. Si era abril o si era Por eso yo creo que el Ejecutivo dice, vamos por acá porque si no se me va a complicar. Y aparte tenés discursivamente, por más que a corto plazo termine, a corto y mediano plazo
vienen perdiendo los jubilados con este incremento, vos le das una herramienta al gobierno nacional, es decir, estamos teniendo en cuenta lo que están sufriendo los jubilados. Y se la sacás a la oposición, que eran los únicos que la estaban esgrimiendo hasta ahora. Sí, yo coincido. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 25 minutos, estamos en la primera mañana. Ya pasó Brouwer de Koning explicando desde la presidencia lo que pasa con la Comisión de Previsión. Pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. A ver, 11 de la mañana con 32 minutos. La mañana cuando ingresé yo a este ámbito estaba hermosa. Sigue igual, María, ¿no? Sí, yo me Cielo vine celeste. con un buzo de lana y me equivoqué. ¿Viste? Van Bueno. a ser 20 grados hoy. Viste, bueno, pero no la salgan verdad, abrigados. un sol hermoso. Bueno, a ver, diga Ramos, ¿de qué hablamos? Sí, Pato, vamos a hablar de parte de lo que tiene que ver con la reforma laboral, que claramente buena parte de esa reforma está contenida en el DNU que acaba de rechazar el Senado y que en diputados hasta el momento no se ha movido, ni se va a mover, creo, porque Unión por la Patria no está teniendo los votos para, llevarlo al recinto y rechazarlo. Sin embargo, Pato, vos sabés que muchos diputados, sobre todo del PRO y de la UCR, y también de Hacemos, están diciendo hay que salvar al DNU sancionando leyes espejo que puedan blindar de alguna manera el decreto de un eventual rechazo o en la justicia o en el Congreso. Darle fuerza de ley a varias cuestiones que ellos entienden que hay que avanzar. Una de ellas es la reforma laboral y parte de esa reforma laboral tiene que ver con ponerle fin a lo que tiene que ver con las contribuciones obligatorias de los trabajadores a los sindicatos, ¿no? El título ahí quedó incompleto, pero es el fin de las contribuciones patronales para los sindicatos. Este proyecto busca eliminar... patronales. Claro, eliminar costos laborales a través de los mal llamados las cuotas solidarias, ¿no? Así se les llaman. Estos costos rondan entre un 2% a un 9% del salario bruto. Esto es lo que sostiene el diputado Luis Picat de la provincia de Córdoba, de la UCR, que presenta esta iniciativa y vamos a ver más detalles en la próxima placa. Propone modificaciones a la ley 14.250 que establece el marco regulatorio para las convenciones colectivas de trabajo y también la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Vamos a ver más detalles. Se prohíben las contribuciones que los trabajadores y empresas le hacen obligadamente a los sindicatos, tanto trabajadores como empresas, y esto va en consonancia, como decía anteriormente, con la reforma laboral establecida en el DNU 70/2023. Tiene que ver con esta idea de desregular y de liberar la economía, ¿no? Presencié un debate en el ámbito laboral sobre las contribuciones de los trabajadores y por qué son remisos y cuáles son los argumentos de las conducciones gremiales. Que son argumentos, te diría que atendibles. ¿Qué es lo que te dice la conducción gremial cuando te cobra esta contribución? Bueno, vos podés tener diferencias conmigo, pero en un país inflacionario como ocurre con la Argentina en los últimos 20 años y antes, ¿quién es el representante o el sector que te pelea todos los meses el aumento de salarios paritarios? Soy yo, por eso te lo cobro.
Digo, es discutible, pero Sí. es un argumento entendible. Sí, y las yo te empresas cobro también necesitan- porque yo te peleo esto todos los meses. No vas vos solo, somos el conjunto. Es un argumento que hay que escuchar, ¿no? Sí, y desde el punto de vista incluso de la patronal, también necesitan los empresarios tener alguien con quien Pero por dialogar y no supuesto, negociar si no es para una cosa que todo... atomizada. Pero No, claro. y no sabes, es muy difícil organizar y te puede dificultar muchísimo más por ahí avanzar Pero con claro. la actividad de manera cotidiana. Si no tenés un interlocutor válido con el cual cerrar Claro. las negociaciones Es del un- día a Tenés día. delegados del gremio, delegados de base, que son delegados de la empresa, tenés obviamente. Claro, es un golpe a la Claro. recaudación de los sindicatos, Claro, básicamente. claro. Vamos a ver más detalles en la próxima placa. ¿Qué dice el diputado Picat, que es el autor, como te decía Pato, de esta iniciativa? El aporte compulsivo que se realiza con la legislación actual disminuye el castigado salario de los trabajadores y aumenta los costos laborales no salariales, atentando contra la generación de empleo genuino. Bueno, una visión. Contrasta un poco con lo que venimos hablando, pero vamos a ver cómo se da en el No, debate. claro, para ¿no? el trabajador, para los gremios, no es costo laboral, es lo que yo percibo por ir a pelearte el salario. Exacto. Y después lo raro en esto, viste que siempre se plantea cuando uno discute leyes laborales, que es lo siguiente, las empresas grandes, te doy un nombre y apellido, Techín, que tiene miles de trabajos, ellos nunca tienen inconvenientes, las alimenticias, las empresas periodísticas, las grandes tienen a todo el mundo en blanco. Es como este costo laboral no es un costo relevante. En cambio, esto resulta a veces complicado para las pymes, pero para las grandes no es un tema tener en blanco al trabajador, es un costo que lo tienen asumido y establecido. Exacto. No les ha implicado dejar de crecer, por ejemplo. Bueno, no tengo A ver. en claro si este proyecto diferencia entre grandes empresas o pymes, cosa que debería suceder, Debería ¿no? Sería suceder, lógico. sí. Bien, vamos a ver, creo que había una placa más, una o dos. Acompañan con su firma los diputados radicales, Pamela Verazay, Vallejos, Monti, Dania Tabela, Campero, Carrizo y los diputados del PRO, Vázquez y Héctor Baldassi. Entonces, recordemos esta iniciativa del diputado Picat para terminar con las contribuciones obligatorias, las cuotas solidarias a los sindicatos. Ahora, esto, Ramos Carolina, esto iría dentro del paquete de la reforma laboral, porque si no es una reforma laboral sobre condiciones de trabajo, bueno, son primas hermanas las circunstancias, ¿no? Claro. Bueno, hay que ver si el gobierno habilita la discusión de una ley, que es lo que hasta ahora está faltando, ¿no? Porque la oposición dice, avancemos por ley con la reforma laboral porque está en el DNU, Claro. pero el gobierno no da señales de querer avanzar todavía con las leyes espejo, cosa que nadie entiende bien por qué, porque claramente estas iniciativas tienen bastante consenso. En la UCR, bueno, vimos los firmantes, en el PRO también, en Hacemos también el diputado Mazot ha dicho que está de acuerdo con avanzar con algunas cuestiones de la reforma laboral. Tendrían en principio una buena cantidad de votos, hay que ver si el gobierno da el ok, digamos de alguna manera, para avanzar por ley y no por decreto, ¿no? Bueno, diputado y titular de la bancaria y radical de origen, pero en el bloque de Unión por la Patria, el diputado Palazzo, que dice lo siguiente. A ver. No queda claro cuál es el motivo por el cual se niega el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a hacer una reunión plenaria para tratar algo que usted con meridiana exactitud ha definido por sus orígenes partidarios como la defensa de los más vulnerables y que es de carácter urgente, imperativo, responsable e impostergable el tratamiento. Entonces, adhiero a todos sus conceptos, y me gustaría que me digan por qué el presidente de la Comisión de Presupuesto, el licenciado Espert, se niega a que hagamos una reunión plenaria. Nosotros vinimos a trabajar hoy aquí para avanzar, como usted lo pide, en forma impostergable y urgente para encontrar una solución a esta problemática. Yo quisiera, ojalá no sea cierto, si usted me permite la lectura, en el diario La Nación de hoy dice que si bien se especulaba con la posibilidad de convocar a un plenario de presupuesto y previsión para acelerar el dictamen, cerca del diputado Espert aclararon que no está previsto ese escenario. Por el contrario, destacaron que se acoplarán a los tiempos del Poder Ejecutivo y esperan que esta discusión se dé en el ámbito de la nueva ley bases. Quiere decir que todos aquellos que tenemos la buena intención de desacoplar por la urgencia que
tiene este problema el tratamiento de una fórmula, tenemos que esperar que las negociaciones políticas que lleva adelante el ministro Pos, el ministro Franco, los gobernadores, los bloques y demás, termine para poder tratar el tema de los jubilados. Pero no era que era urgente, que era impostergable, que se hacía necesario poder discutirlo ahora. No, parece que para Esper y parece que para el oficialismo es más importante condicionar el acuerdo de la ley base a buscar una resolución al problema de los jubilados. Hemos venido aquí en otro momento, cuando se discutió la ley bases, y en 3 días vinieron 200 personas a exponer, estuvimos desde la madrugada desde la mañana hasta altas horas de la noche, madrugada, citaron en días inhábiles, en horas extrañas, porque el tema era la casta tiene que trabajar. Acá estamos los que queremos trabajar, parece que Esper o se formó parte de la casta y no quiere trabajar, o estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está sentado donde tiene que estar para discutir lo que se tiene que discutir. Nosotros queremos la reunión conjunta, se lo pidió el bloque de la coalición cívica, lo pidieron ustedes de la Unión Cívica Radical y lo pedimos nosotros también. Vuelvo a reiterar, porque la hoja de ruta que usted nos da nos remite a que nos vamos a reunir en una reunión informativa el 4 de abril. Después, la semana del 10 de abril, vamos a producir un debate. Si acercamos posiciones, bien, y si no, la semana que va cerca del 15 al 20 de abril, vamos a emitir un dictamen. Y después entonces va a pasar a la Comisión de Presupuestos, porque Esper no se quiere sentar acá. Entonces vamos a terminar discutiendo en el mes de junio la actualización de la fórmula. ¿Y dónde está entonces todo este discurso y esa perorata en los medios, en todos lados, de que de verdad esto se tiene que tratar urgente? Yo sé que todos tenemos responsabilidad de lo que hemos tenido gestión de gobierno, de haber llegado a esta situación en este momento, porque en todos lados esa fórmula, o en este último tiempo, mejor dicho, en ambos gobiernos, ha tenido una deficiencia para los jubilados. Estamos a tiempo de corregirla. Es más, tenemos hasta los recursos para corregirla precisamente porque el Estado dice que tiene superávit fiscal. Entonces no veo cuál es el problema en que no demos una respuesta urgente. Bueno, ahí está entonces, después del diputado Palazzo, vamos con María Cafferata, reforma penal, Cafferata, a ver. Bueno, estábamos conversando que ayer Sí. A la mañana una de las novedades fue la conferencia de prensa que dieron el ministro de Defensa Luis Petty y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Por un lado anunciando que iban a presentar un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en casos de seguridad interior, precisamente pensando en terrorismo, puntualmente el narcotráfico en Rosario, y estábamos conversando también sobre que ya Victoria Villarruel se manifestó en contra. Pero también, y quedó más desapercibido, tiene que ver con que Patricia Bullrich está insistiendo en su idea de reforma del Código Penal para aumentar las penas para las personas que se manifiestan. Y esto era algo que ya estaba en la ley bases, que formó parte de la discusión que se dio en enero y que incluso recibió varias objeciones de parte del radicalismo y Hacemos Coalición Federal que llevaron a que muchos de los artículos tuvieran que modificarse finalmente. Esta idea de reforma penal que tiene Bullrich, que tiene la redacción de Bullrich, parte de 2 premisas. Una, endurecer las penas para los manifestantes y por otro lado, flexibilizar un poco la idea de legítima defensa de las fuerzas de seguridad cuando actúan en cumplimiento del deber. Una parte es, en el primer artículo de la ley bases original, tenía que ver con aumentar las penas para quienes organizan manifestaciones que entorpezcan el normal funcionamiento del transporte. ¿Cómo aumentar las penas? Vamos a la próxima placa. En el caso de que no hubiera situación de peligro, lleva de 1 a 3 años. Hoy solamente era de 3 meses a 2 años, es decir, que era tiene que ver con la prácticamente excarcelación, claro. Igual esto sigue siendo escarcelable, pero tiene que ver con atacar con mucha fuerza a los organizadores. Piensa obviamente en los líderes piqueteros, en los líderes de los movimientos sociales, en una forma también de persecución a algunos sectores de la oposición. Y dicho sea de paso, esto tiene mucho consenso, tanto en el PRO como en el radicalismo, como en Hacemos. La idea de identificar a los responsables intelectuales de las organizaciones que llevan a cabo las manifestaciones por sobre los manifestantes. Esta es la postura de la oposición hoy por hoy. En el caso de que porten un arma, lo llevan de 2 a 4 años.
Este caso de portar un arma tiene que ver con los propios manifestantes. Y esto es importante porque esto es un delito que no es excarcelable. Es decir, que si vos estás con un palo cortando una calle, podés ir hasta 4 años preso. Y esto es uno de los temas que todavía, ahí me decían que se están analizando en los principales bloques de la oposición, que van a tener la semana que viene una reunión con Patricia Bullrich para analizar un poco en qué consiste la letra chica de las iniciativas que va a presentar. Si no hay armas y no hay palos, facilitas el trabajo de la policía o la fuerza de seguridad. Si no, se te pone más caliente, obviamente. Exactamente. Claro. Entonces, pero no hay consenso, insisto en esto, en lo que tiene que ver con las penas a los que se manifiestan de parte de la oposición. Sí, para los que las organizan. Vamos a la próxima placa. Lo que yo les decía, ¿no? Quien organiza una manifestación de 2 a 5 años, no importa si no están en la protesta. Este es un poco el foco casi discursivo en el cual se va a hacer hincapié el oficialismo. Que impide la circulación es ocupar las calles. Así. Está bien. Es cortar una calle. Sí, está. Si vos estás cortando una calle, pero acá está hablando el que organiza el corte de calle, insisto. Claro. Tiene que ver con hacer hincapié, porque la anterior placa estaba mal. Lo que aumentaba las penas era para el caso de los manifestantes. Esto tiene que ver con los que lo organizan y de vuelta, hay más penas para los que organizan que para los que manifiestan para diferenciar a los autores intelectuales del proyecto. Vamos a la próxima placa. Esto también que fue mucho motivo de debate, que era el famoso artículo 309. Que toda reunión tiene que ser notificada 48 horas antes al Ministerio de Seguridad. ¿Qué tiene que notificarse? Próxima placa. El Ministerio podrá oponerse a la realización de la manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o a la seguridad nacional, así como proponer modificaciones de horario y fecha. Acá esto fue un problema, porque al principio de todo lo que sostenía la reforma penal era que el Ministerio de Seguridad podía oponerse a que se llevara a cabo esa manifestación. Porque comunicar siempre hubo que comunicar. Sí, eso sí. Siempre hubo que comunicar. Pero el tema es darle superpoderes a seguridad. Claro, ahora te pueden decir no, dale, no te habilito. Y es una limitación al legítimo derecho a manifestarse, y eso tuvo muchos cuestionamientos de parte del radicalismo que llevaron a la conclusión de que, bueno, está bien, se tiene que notificar al Ministerio y el Ministerio puede pedir que se haga en otro horario para que no perjudique tal vez el tránsito de los autos, ¿no es cierto? Pero no puede ponerse la realización misma de la manifestación. Eso era un acuerdo que se había empezado a llegar durante el debate de la ley bases, pero recordemos que la votación en particular nunca se llegó a ese punto. Claro. Y que no solamente porque se terminó cayendo toda la votación en particular y terminaron devolviendo el proyecto a comisiones, sino porque no se había terminado de resolver. No. Uno de los problemas no era solo que se caía a privatizaciones. Este era un capítulo que también se podía caer porque lo que se quejaban de parte, por ejemplo, del bloque de Pichetto era que no habían llegado a un preacuerdo. No. Y habían llegado a la votación en particular sin haber definido qué cosas entraban y qué cosas no entraban. La gente de la coalición cívica particularmente. Sí, el tema seguridad puntualmente se declaraba la emergencia en seguridad y cuando vos declarás la emergencia tenés que acompañarlo por las bases de la delegación de facultades. Esas bases, por ahí es algo muy técnico, pero los famosos incisos donde se establecían las bases de la delegación no estaban acordados y se iban a ir cayendo. Entonces, como dice María, no se llegó a votar. Y con esta situación de la posibilidad de cambiar día y horario, se daban situaciones como, por ejemplo, ahora tenemos el 24 de marzo. Quizás poder cambiar el día de la manifestación en una fecha como esa, bueno, la verdad es que es polémico. Además, a veces al Estado le costaría imponer sus condiciones. Yo pido permiso por una marcha, vos me decís que no, y yo salgo igual, ¿no? Digo, hay reclamos gremiales, reclamos políticos, de estudiantes, digo, no sé cuál es la herramienta que te puede dar la ley para que digas no salís. Es como muy frágil esa herramienta. Sí, no, es después el argumento legal que vos podés tener para reprimir. Sí, claro. En todo caso, esto no estaba habilitado, cortaron la calle sin habilitación del Ministerio de Seguridad, no pueden estar acá, tienen que irse y habilitar un escenario de represivo. Ahora, la marcha del 24 de marzo es físicamente imposible de contener porque todos los años y probablemente este año muchísimo más hayan
decenas de miles de personas. Totalmente, sí. Entonces, y eso en Plaza de Mayo es imposible de controlar, ¿no? No, además que nada porque van a estar, las diagonales van a estar ocupadas con gente, sí, efectivamente. Por eso igual ya se llegó a un acuerdo Sí. con las organizaciones y está habilitado y no hay problema. Ni siquiera la discusión que había de los que cortan o no cortan las calles, porque no va a desbordarse, va a ser imposible responder al existente hoy protocolo antipiquetes para evitar que las calles terminen En algún momento, no cerradas. recuerdo, hace un tiempito hubo otra marcha muy grande donde a mí lo que me contaban es que había buen diálogo, buena sintonía entre autoridades de la ciudad con los organizadores de las marchas, más que con la dupla de Patricia Bullrich. Con Kravitz habían anudado buenos acuerdos. Sí. Creo que era algún reclamo gremial, me parece. Sí. Tenía un diálogo más fluido, sí, con ¿Viste? Waldo Wolf y con Sí, Kravitz, exactamente. precisamente para Sí. organizar, que aparte Básicamente son los eso. policías de la Arreglaron ciudad. los que- enseguida la circulación por las calles para que incluso hubiese movilidad. Entrás por acá y te vas por allá, Sí, efectivamente. sí, efectivamente. A ver. Próxima placa. Esto que se eliminó del dictamen, que esto ya no existe, que fue las varias idas y vueltas del famoso artículo que hablaba de la definición de las manifestaciones. ¿Se acuerdan que se entendía originalmente en el proyecto de bases por manifestación a cualquier congregación de personas en la vía pública Sí, de claro. 3 personas? Me acuerdo. Después Generó dijeron un 30. escándalo y lo convirtieron está. en 30. Ah, viste, está. Lo Primero sí. dijo que lo iban a suprimir, ¿no? Sí. El artículo, y después apareció nuevo, pero con 30. Con 30. ¿Cuál era el tema? 30 personas en una plaza puede ser un cumpleaños. Claro. Entonces, finalmente se termina conversando y hay, en muy buenos términos, a menos a mí me dijeron de parte de Hacemos y el radicalismo, se termina suprimiendo y esto ya no existe más ni en el dictamen y no hay expectativas de volver a introducirlo en el nuevo proyecto de ley bases que aparezca, si como especulamos la semana que viene. María, perdóname, te pregunto, esto, el oficialismo, Libertad Avance, el PRO, ¿qué lo quieren tratar en diputados ahora? ¿Qué quieren hacer con esto? Esto estaba en la ley Estaba, bases claro. y se va a volver a tratar cuando se vuelva a ¿Por tratar la ley separado bases. o en las combis? Por ahora, Ah. y lo que dijo la propia Patricia Bullrich en la conferencia de prensa, es que la idea es que se debarta en el marco de la ley bases. ¿Qué es lo que pasa? Si bien hay un consenso de que todo se va a volver a presentar como un megaproyecto, viste que siempre surgen algunas dudas de, bueno, tal vez algunas cosas van por separado, como la reforma laboral, si Claro. es que ingresa, puede tal vez ingresar La esto por previsional, separado. claro. Los artículos del DNU que fueron suspendidos de la justicia en general. Privatizaciones. Entonces se está analizando, pero la idea es que vuelva a presentarse de momento todo el megaproyecto y tratarlo como un todo, como se trató en enero, nada más que la versión más reducida. Ahora sí, vamos a la próxima placa. Lo recaudado de las multas a las organizaciones por protestar estará destinado al fideicomiso del Fondo de Integración Sociourbana, fondo que después, aparte, dicho sea de paso, se terminó desguazando. claro. Entonces, esto fue otro de los artículos que se terminaron eliminando de manera preventiva, porque se eliminaron antes de que se desguazara El el fondo era el que colaboraba con la construcción en Claro. Los barrios barrios populares. En barrios Sí. populares, Exactamente. Que lo habían votado Grabois con el PRO, habían acordado, Sí, efectivamente. qué buen dato ese, sí, Sí, sí. sí, claro. Sí, sí, sí. A ver. Pero bueno, esto era cuando el fondo todavía existía, Claro. el artículo lo termina eliminando. Ahora, ¿qué es lo que sostiene en paralelo respecto a la legítima defensa? Próxima placa. El artículo 318 de la ley lo que sostenía era que aumentaba las causales para justificar la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y sostiene que no será punible el accionar de la fuerza de seguridad, ya sea lo hiera a la persona que está persiguiendo o la mate en los siguientes casos. El que obrara en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, próxima placa, cuando la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Esto que suena muy complejo es básicamente que cuando se analiza lo que sucedió, tal vez en un hecho represivo, la detención de algún delincuente, lo que se tiene en cuenta es la versión policial de los hechos. Es decir, que se va a analizar la proporcionalidad que utilizó la fuerza de seguridad al momento de dispararle a una persona que estaba persiguiendo, teniendo en cuenta la versión de los hechos que sostiene el policía en cuestión, y es por eso que lo llaman la doctrina Chocobar de Estamos, claro. la ley bases.
Esto es lo que sostenía originalmente la ley Bases. Ahí repasamos un poco qué fue lo que se eliminó y esto es lo que anunció ayer Patricia Bullrich, que volverá a insistir para que se trate a partir de las semanas que viene, post Semana Santa, para que el Congreso lo termine de sancionar finalmente. Bueno, temazo. Hoy por hoy pueden pasar cualquier cosa, pero no parecería tan sencillo para el oficialismo, y ahí englobo La Libertad Avanza, al PRO, más algunos aliados radicales. No me parecería tan sencillo que junten 129 diputados para esta ley así como está. Pero bueno, nada, qué sé yo. Complicado. Todo Además, puede pasar, sí. La ley Bases todavía no hay novedades respecto Claro. de su envío, ¿no? Están Claro. todos los diputados esperando novedades al respecto y por ahora no las han recibido. Bueno, y ahora venimos con el tema del 24 de marzo, después viene Semana Santa, Sí. casi ya estamos en abril ahora, ¿no? Y va a ser tremendo abril porque el gobierno quiere acelerar para ir con más herramientas legales al acuerdo de mayo, que es el 25 Exacto. de mayo. Tenemos que terminar enseguida el señor Horacio Embón, María Caferata, muchísimas gracias, Caro Ramos, muchas gracias, hasta aquí llegamos, nada más, buenos días. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo proteger